Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Siguiendo la clase con el curso de técnicas de transformación de materias primas, en este caso vamos a ver, ¿no? Lo que es la preformulación de medicamentos 2. ¿No? Ya habíamos visto anteriormente lo que es la preformulación 1, ¿no? Y más que todo se centra en la solubilidad, en la disolución y la biodisponibilidad, ¿no? Que tienen los medicamentos. Y la biodisponibilidad habíamos dicho que es muy importante, ¿no? Para que todo fármaco, ¿no? Pueda ejercer su acción terapéutica. Si no tiene biodisponibilidad, obviamente no va a tener acción. En este caso, estas consideraciones que vamos a tener en cuenta en la performulación de estos medicamentos es también acerca de sus desarrollos, ¿no? Durante la elaboración. Vamos a empezar. En una preformulación ¿ya? De medicamentos, en general la frecuencia con la que aparecen los principios activos, o sea, los que salen en el mercado, ¿no? En mayores cantidades o mayor volumen, ¿ya? Los principios activos y los medicamentos tienen, ¿no? Una forma sólida, ¿ya? Que esta forma sólida hay más presentaciones, ¿sí? Hay más medicamentos en esta forma farmacéutica, ¿no? Mayor que las de los líquidos, ¿no? Y muy aparte, bueno, hay que hacerles recordar que los líquidos, ¿no? Es dentro de ellas están las ampollas, las jarabes, ¿ya? Y hay que también decir y aclarar que mayor cantidad de líquidos comparando con las formas farmacéuticas gaseosas, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta este tipo de, ¿no? Características en la formulación de medicamentos, porque las formas farmacéuticas sólidas son las más aceptadas, ¿no? Son las más requeridas por el paciente. ¿No? Ahora vamos a ver, ¿no? Las consideraciones físico-químicas, que esta parte es muy importante para el desarrollo de un medicamento. Hay que ver, ¿no? Qué consideraciones se deben tener en cuenta para que, ¿no? Nosotros podamos elaborar, ¿ya? O desarrollar un medicamento, ¿ya? Estas consideraciones físico-químicas, ¿ya? Para el desarrollo o en el desarrollo de un medicamento son 6 puntos importantes. Tenemos primero el estado físico, la forma y tamaño de partículas, cristalinidad y polimorfismo, el punto de fusión, solubilidad y propiedades de flujo, que es muy importante en sólidos, ¿no? Vamos a ver el caso del estado físico, ¿no? Entre los fármacos de naturaleza líquida, se emplean actualmente, ¿ya? Podemos tener como ejemplo la nitroglicerina, usado como un antianginoso, y también el nitrato de amilo, que es un vasodilatador. Estos fármacos líquidos tienen un problema, ¿no? En su preformulación. ¿Por qué? Porque se volatilizan. Por eso es que ustedes cuando ven un medicamento, ¿no? Como la nitroglicerina o el nitrato de amilo, lo ven en forma farmacéutica sólida y no en líquido, porque si nosotros, ¿no? hacemos que sean líquidas, esas volatilizan fácilmente con el medio o temperatura ambiental. Por eso eh, la, ¿no? tecnología farmacéutica lo ha derivado a que sean estas transformadas, ¿no? En un estado sólido, las cristaliza, ¿no? Que después vamos a ver, ¿sí? Porque es una consideración físico-química. Pero en ese caso, el estado físico del líquido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le hemos dado estos dos medicamentos, hay que tener en cuenta. Y así hay muchas. Por ejemplo, hay medicamentos o formas farmacéuticas sólidas, como la digoxina, que en estado sólido son muy higroscópicos, ¿no? Por eso es de que a veces lo diluyen si es en forma sólida, lo enmascaran, lo protegen con una capa, ¿no? Bueno, eso se basa, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Cuando vamos a hacer las operaciones básicas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso es que es muy importante el estado físico, ya, para el desarrollo del medicamento. Otra consideración que debemos tener es el segundo, la forma y tamaño de partículas, ¿ya?
Las formas de partículas podemos tener las aciculares, o sea, en forma de agujas, ¿no? Las esferas, ¿ya? Y rugosas, ¿ya? También está incluidas las laminares, ¿ya? Estas formas se consideran porque algunas no soportan el proceso de comprensión, de hacer un comprimido, ¿sí? Por eso es que a veces se necesita recurrir a otra forma farmacéutica como, ¿no?, la cápsula. Entonces hay que tener en cuenta que la forma y el tamaño de la partícula es una consideración físico-química para el desarrollo, ¿no?, de estos medicamentos. Ahora, con respecto al tamaño, ¿ya? El tamaño, hay que tener este criterio de que mientras menor sea su tamaño, mayor velocidad de disolución tiene, ¿ya? Y también aumenta la solubilidad, ¿ya? O sea, una vez más les aclaro, mientras más pequeño sea, aumenta la velocidad de disolución, ¿no? Muy aparte del tamaño, puede tener una buena velocidad de disolución y solubilidad, pero si nosotros reducimos el tamaño, capaz aumenta esa velocidad de disolución, ¿no? Por eso es muy importante la forma y el tamaño de las partículas al momento de, ¿no?, desarrollar un medicamento, ¿no? En este caso se basa ya a las técnicas de granulometría, que eso lo vamos a ver al final como penúltimo tema del curso. En ese caso la granulometría estudia, ¿no?, ciertos estudios microscópicos a través, ¿no?, de partículas pequeñas, hace ciertos análisis, también hace tamizaciones y ciertos, ¿no?, identificaciones con otros, ¿no?, dispositivos o materiales, ¿no?, como la estreptoscopía, ¿no?, la correlación fotónica, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante como penúltimo tema en el técnicas de análisis granulométrico, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un tercer punto de consideración físico-química, ¿ya?, para el desarrollo de un medicamento. Tenemos la cristalinidad y el polimorfismo, ¿ya? Hay que decir que el hábito cristalino y la estructura cristalina interna de un fármaco puede afectar de alguna manera, ¿no?, una característica tales como la fluidez y la estabilidad química, ¿ya? Entonces, el hábito cristalino en sí es una descripción al aspecto externo de una, ¿no?, de una molécula o un polvo, podemos decir, ¿ya? En el caso de la estructura interna, es igual a, podemos decir que es la disposición de los elementos dentro de un sólido, ¿ya? O sea, un fármaco con la misma estructura, ojo, con la misma estructura química, no, disculpa, con la misma estructura cristalina interna, puede presentar diferentes hábitos en función de las condiciones de cristalinidad, ¿ya? ¿No? Pues hay que tener en cuenta esto, ¿sí? No interesa el hábito cristalino externo, o sea, el aspecto externo, sino el aspecto interno de una molécula, ¿no? Ahora, con respecto al polimorfismo, el polimorfismo es un término, ¿no?, que se utiliza para ciertos fármacos que tienen diferentes formas, ¿no? Dentro de ellas tenemos, ¿no?, una estable y la otra es la forma inestable, ¿no? Pero, o también podríamos decir el metaestable, ¿ya? Que suele tener y suele pasar a ser estable, ¿sí? O sea, el estable, ¿no?, con otra zona metaestable, ¿no?, en la cual esa metaestable puede o tiende a ser estable, ¿ya? Como le digo, químicamente son idénticos, pero físicamente son diferentes, ¿ya? Y con esto podemos determinar, ¿no?, la cristalinidad y el polimorfismo, ¿sí? En el caso del polimorfismo es muy importante, ¿no?, para preformular ciertos o desarrollar ciertos medicamentos, pues influye, ¿no?, en la productibilidad del proceso de fabricación. Es como decir, si el proceso afecta este proceso de fabricación, siempre se trabajará con el mismo polimorfo, ¿no?
Bueno, hay fases para investigar el polimorfismo, ¿no? Se recristaliza y se hacen ciertos métodos de identificación, como métodos de difracción de rayos X, los métodos de infrarrojo, etc., ¿no? O también se puede utilizar calorimetría diferencial de barrido, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el otro punto. Otra consideración físico-química para el desarrollo de un medicamento tenemos, ¿ya?, el punto de fusión, ¿ya? Este punto de fusión, ¿sí?, existen diferentes formas para determinar un punto de fusión de un medicamento. Tenemos, por ejemplo, el método capilar, ¿ya? No calcula la temperatura exacta, por si acaso, sino calcula el intervalo de las temperaturas, ¿ya? O sea, el inicio y el final, un rango, ¿no? En el caso de la microscopía de platina caliente, ¿ya?, se calcula el punto de inicio de fusión, ¿ya?, la temperatura de fusión de la mitad de la muestra, ¿sí?, y la fusión total, ¿ya? Es un método, ya se le dice así, microscopía platina caliente. Otro método para determinar el punto de fusión es calorimetría diferencial de barrido, ¿ya? Esa es su abreviación, pero son en inglés. Estas proporcionan más bien un punto exacto de fusión, ¿ya?, el calor también de fusión que se necesita, y también nos puede presenciar la presencia, o sea, nos puede indicar la presencia de impurezas, ¿sí? Bueno, ahora tenemos otra consideración físico-química para el desarrollo del medicamento, que es la solubilidad. Ojo, eso es importante, ¿no?, para el desarrollo del medicamento, ¿ya? Para esta solubilidad se realizan estudios, ¿no? ¿Qué estudios se realizan?, ¿no? Se hace una comparación entre la solubilidad de la temperatura ambiente más agua, que es a 37 grados centígrados, y un pH de 7,4, ¿ya? Se hace una comparación, ¿ya? Estos estudios de solubilidad en la etapa de la preformulación nos van a incluir, ¿no?, ciertas determinaciones de pKa, influencia de temperatura, perfil de solubilidad de fusión y el coeficiente de reparto, ¿no? Estos estudios incluyen estos estudios, ¿ya?, o etapas. En el caso de esos estudios que incluyen la determinación del pKa, vamos a tener presente mediante la ecuación de Henderson-Heinz-Weiss, que nos va a medir el grado de ionización, ¿sí?, si es ionizado o no es ionizado, ¿no?, la materia prima, ¿ya? Bueno, mediante unas fórmulas logarítmicas. Es como decir, ¿no?, la relación del pKa del fármaco y el pH del medio condicionan el grado de ionización. Es como decir, solo las formas no ionizables, eso quiero que tengan en cuenta, se absorben a través de la membrana. En caso, mientras más ionizados son, disminuyen su absorción y hay que recurrir para otros excipientes o codisolventes, ¿no? En el caso de la influencia de temperatura, ¿sí?, a mayor temperatura, mayor solubilidad en el caso de, ¿no?, el proceso endotérmico. Si fuese el caso, o sea, eso quiere decir que, ¿no?, absorbe calor o se requiere energía, ¿ya? En el caso de un proceso exotérmico, a mayor temperatura, menor la solubilidad. Bueno, hay principios activos, ¿sí? Esto ocurre en procesos, como les digo, exotérmicos, donde libera energía, ¿ya?, o calor, podemos decir, ¿no? Por eso hay que ver, ¿no?, y condicionar el almacenamiento de estos productos cuando se fabrican, ¿ya? Por eso ¿no?, hay mayormente principios activos que son exotérmicos, ¿ya? Y si aumenta la temperatura, su solubilidad disminuye.
Bueno, otro estudio que se incluye es el perfil de disolución del pH, ¿no? Sabemos que el pH condiciona la relación entre la forma ionizada y la no ionizada, por lo tanto condiciona la solubilidad, ¿ya? Fundamentalmente si el fármaco es ácido o base débil. Hay que tener en cuenta esto, chicos. Ahora, vamos a ver el otro punto de estudios que incluyen el coeficiente de reparto, ¿ya? En la medida, como dice, que aumenta, ¿no? Es como decir, si nosotros medimos el grado lipofílico de un fármaco, ¿ya? Se hace mediante este coeficiente de reparto. Se determina la solubilidad del fármaco en la fase acuosa y también en la fase, ¿ya?, oleosa, que se utiliza octanol, ¿ya? Y hay que mantener contacto con estas dos fases a una temperatura constante y con cierta agitación para favorecer, ¿no?, que se sature, ¿no? Una vez que se alcanza este equilibrio, tras la separación de las fases, ¿no?, la cantidad de fármacos disuelta en cada una de ellas se va a determinar, ¿no? O sea, en la fase oleosa, capaz hay una cantidad de fármacos, y en la fase, ¿no?, líquida, ¿ya?, hidrófila, por decir, hay una cierta cantidad, ¿ya? Entonces, el coeficiente de reparto, si el coeficiente de reparto es alto, nos va a indicar que, ¿no?, la liberación sostenida aumenta, o sea, es favorable para la fase lipídica, ¿sí? Recordar, si aumenta el coeficiente de reparto, es favorable para la fase lipídica, ¿ya? Y esto nos induce o se concluye para un efecto terapéutico sostenido, ¿no?, porque el fármaco se disuelve en la fase oleosa. Bueno, y recuerden, chicos, la solubilidad de fármacos. Hay mecanismos para la solubilidad de fármacos, ¿ya? Hay bastantes, modificando el fármaco, el polimorfismo, el tamaño de partículas y la formación de complejos, ¿sí? Ahora vamos a ver otro detalle, ¿sí? Las propiedades de flujo, ¿ya? Las propiedades de flujo, ¿no?, se clasifican en flujo libre, ¿ya?, y también en sustancias cohesivas, ¿ya? Y estas se modifican por la forma y tamaño de la partícula, ¿sí?, también por la densidad de cada partícula que tenga y la humedad que llegue a absorber, ¿ya? Ahora, los parámetros relacionados con la fluidez, la densidad aparente, el ángulo de reposo, ¿ya?, y la comprensibilidad cuando se va a desarrollar o fabricar el medicamento, ¿sí?, si resiste o no, porque nosotros, si vamos a hacer un comprimido, al momento de diluirlo tiene que diluirse, y si no diluye, la compresibilidad ha sido muy, ¿no?, muy dura, y ya no diluye, y ya no se libera el principio activo. Y ya, con esto son en sí las propiedades, ¿no?, o las consideraciones que hay que tener, ¿no?, consideraciones fisicoquímicas, ¿no?, del fármaco, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿ya?, con respecto a los estudios de estabilidad, ¿no? Tienen objetivos estos estudios de estabilidad, ¿sí, chicas? Pero se considera, ¿ya?, ciertos objetivos más, ¿no?, principales, ¿no?, que no es como decir quién está causando la alteración de estas partículas, ¿no? ¿Quién las está degradando? ¿O quiénes son los productos que las están degradando?, ¿no? Hay que asegurar, ¿no?, la eficacia de estos efectos terapéuticos.
¿ya? Y hay que revisar el diseño de los posteriores estudios, ¿sí? En este caso, el más importante es la degradación de un fármaco, ¿ya? Que puede tener fundamentalmente tres procesos, ¿ya? El primero, hidrólisis, ¿ya? Es una reacción de segundo orden, nos dice, porque la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del fármaco, ¿ya? En las soluciones acuosas donde hay agua, se suele presentar un exceso de agua, ¿ya? Y la concentración de agua es constante y las reacciones se ajustan a la cinética de primer orden. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces las moléculas del agua rompen, ¿no? O se rompen los enlaces, ¿ya? Luego tenemos el otro proceso por oxidación, su nombre lo dice, se oxida, ¿no? Esto nos ayuda, o ciertos estudios nos ayudan, ¿no? A una evaluación, ¿no? Utilizando ciertos compuestos como los fenoles, aminas aromáticas, aldehídos, éteres, etc. ¿Ya? A este proceso también podemos decirle que sucede una autooxidación. Por ejemplo, la adrenalina, la vitamina C, la vitamina A se autooxidan a veces con la presencia simplemente del oxígeno, ¿ya? Y simplemente esto se puede evitar, ¿no? Utilizando antioxidantes, gases inertes o envases muy herméticos y agentes quelantes, ¿no? Por eso es que hay fármacos que una vez abierto solo lo puedes utilizar un día o un momento, ¿ya? Eh, si se oxida, generalmente se pone en manifiesto una pérdida de la actividad, ojo, ¿ya? de, de la materia prima. Puede haber cambios organolépticos como el olor o tal vez el color, ¿ya? A veces, generalmente, tanto la hidrólisis como la oxidación pueden ser catalizadas por la luz, ¿ya? Y en este caso vamos a ver la presencia de la fotólisis, ¿ya? Es una alteración, o también te podemos decir degradación, solamente con la presencia de luz, ¿ya? Hay sustancias especialmente sensibles como la riboflavina, algunos esteroides, ¿ya? Esto se evita, ¿no? Simplemente utilizando esos envases ámbar, como les había tal vez explicado, cuando ciertos jarabes vienen color, ¿no? Ámbar, oscuro. ¿Por qué? Porque la luz altera. Es más, hasta el mismo jarabe simple puede alterarse fácilmente con la presencia de luz. Por eso se utiliza, ¿ya? Los frascos ámbar, ¿ya? Si tomamos ejemplos, ¿en qué caso se puede producir una degradación? Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, o sea, la luz solar, directamente sí causan una fotodegradación, le decimos así, ¿ya? Eh, en ese caso, esta fotodegradación va a degradar el fármaco, va a cambiar el color y a veces se forman precipitados o se modifica el pH de la solución, ¿ya? Eh, La estabilidad en sí de un principio activo en disolución se obtiene mediante distintos disolventes, ¿no? Que vamos a mezclar, nosotros vamos a utilizar. Eh, Dentro de ellas están también los medicamentos termostales o la termolabilidad, ¿no? Son muy susceptibles a ciertas temperaturas, ¿no? Hay que considerar, estos estudios también ¿no? Se tiene que tener presente para la estabilidad. En caso de las estabilidades de las formas farmacéuticas sólidas, son más complejos estos estudios, ¿ya? Pero son más estables generalmente, pero siempre hay que realizar los estudios, ¿ya? Y estos estudios se realizan mediante métodos analíticos, como la cromatografía, el HPLC, fluorescencia, espectrofotometría, espectroscopía, rayos infrarrojos, rayos X, ¿ya? Hay bastantes estudios, dependiendo cuál se utilice, ¿no? Se utiliza el método. Bueno, chicos,
Estos estudios de compatibilidad entre el principio activo y el recipiente es fundamental, ¿ya? Porque vamos a detectar si es compatible o hay una interacción entre ellas también, ¿ya? Bueno, chicos, hasta acá es un tema corto, ¿ya? Ya nos vemos para la siguiente clase, que es estabilidad de medicamentos, ¿ya? En dos partes lo vamos a ver, y a la vez ya vamos a hablar de ciertos estabilizadores. Y bueno, ya les dejaré ya sus trabajos para que puedan realizar, y viene el examen, ¿ya? Bueno, chicas, chicos, nos vemos. Bye.